We're going to continue. Bueno, vamos a continuar. So we covered the introduction, Así que cubrimos lo que fue la introducción. and we're going to start looking at the major covenants that are in the Bible. Y vamos a ver los pactos, como que dice, lo más importantes que están en la Biblia. And this particular lesson, Y esta lección en particular, I probably won't finish it tonight. yo probablemente no la termine ahorita. We'll finish it tomorrow morning. La terminaremos mañana en la mañana. But this particular one concerns the covenant of redemption. Pero esta en particular concierne a lo que es el pacto de redención. Now, in the Bible, Ahora, en la Biblia there are three major covenants. hay tres pactos que son los que sobresalen, los más importantes. There are many examples of all kinds of covenants. Hay muchos ejemplos de muchas clases de pactos. And I've given you a number of examples of those. Y yo les di varios ejemplos de ellos. But these three Pero estos tres are the large ones. son los más grandes. And they concern Y tienen que ver God's dealing with man. con Dios, cómo Él se relaciona con el hombre. The covenant of redemption, El pacto de redención, covenant of works, el pacto de obras covenant of grace. y el pacto de gracia. Now, sometimes Ahora, algunas veces there are some Reformed theologians hay algunos teólogos reformados that see the covenant of redemption as an expression of the covenant of grace. que ven el pacto de redención como una expresión del pacto de gracia. I don't agree with that. Yo no estoy de acuerdo con eso. I think it's best to see these as separate, and hopefully you'll see why. Y creo que es mejor ver este por separado y les voy a mostrar por qué. The covenant of redemption El pacto de redención is unique es único because porque it is an agreement es un acuerdo among the members of the Trinity. dentro de los miembros de la Trinidad. Now, all the other covenants we've talked about so Ahora, far todos los pactos de los que hemos hablado hasta el momento are between man and man, son acerca de hombre con un hombre or between God and man. o acerca de Dios con el hombre. But this particular covenant, Pero este pacto en particular completely within the Godhead. es dentro de la Trinidad. And just as I taught you in the opening lecture, Y así como les enseñé en la lección pasada, I can't take you to a chapter and verse no puedo llevarte a un capítulo y versículo where it uses the words covenant of redemption donde haya la palabra específica pacto de redención and explains what it is. y que explique lo que es. But when we look carefully at the Bible, Pero cuando miramos cuidadosamente la Biblia, we're going to see this as a thread that's woven into the tapestry of the Bible. vamos a ver que esto es algo que es evidente a través de la Escritura. Let me give you some biblical support Déjenme darles ese apoyo bíblico that shows this in operation. que muestra este pacto en operación. First passage we're going to look at El primer pasaje que vamos a mirar is Hebrews chapter 13. es Hebreos capítulo 13. Chapter 13, verse 20. En el verso 20. Hebreo 13:20, ya estamos allí. Okay, should I read now? Okay, yeah. Dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Now, this is the ending of the writing, Ahora, este es el final del escrito, and the writer here is pronouncing a blessing on the reader. y el escritor aquí está pronunciando una bendición sobre el lector. What I want to call to your attention A lo que le quiero llamar tu atención is his expression. es su expresión. He says, may the God of peace, Él dice, y el Dios de paz, who brought you up from the dead, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, the great shepherd of the sheep, el gran pastor de las ovejas, and this is the part, y esta es la parte, through the blood por la sangre of the eternal covenant. del pacto eterno. Now look how quickly we could read over that. Ahora, si pasamos rápido, pasamos esto por alto. But we ask the question, Pero nos hacemos la pregunta, what eternal covenant? ¿qué pacto eterno? What was eternal? ¿Qué fue eterno allí? When was it made? ¿Cuándo fue hecho? Who was involved? ¿Quién estuvo involucrado? Okay? The writer is assuming El escritor está asumiendo that they understand. que ellos entienden esto. Okay? So what we're understanding right at the outset, ¿Se tragan?
what we're understanding from the beginning. Lo que estamos tratando de entender desde el principio, This covenant here, este pacto acá, the covenant of redemption, el pacto de redención, was made fue hecho not only among the members of the Trinity, no solo dentro de los miembros de la Trinidad, but done in eternity past. pero hecho en la eternidad pasada. All right? When? ¿Cuándo? I don't know when. Yo no sé cuándo, But back in time, pero atrás en el tiempo, the covenant of redemption el pacto de redención was made fue hecho before the fall. antes de la caída. It wasn't made as a result of the fall. No fue hecho como resultado de la caída. Now that involves some wrong thinking that exists in the church today. Ahora, eso involucra un pensamiento erróneo que existe en la iglesia hoy. The idea was that God didn't know that Adam was going to, De que Break Dios his law. no sabía que Adán iba a quebrantar su ley. so that when Adam and Eve took of the fruit, Entonces cuando Adán y Eva tomaron del fruto and they got thrown out of the garden, y ellos fueron echados del jardín, God then had to come up with another plan. entonces Dios tenía que salir con un nuevo plan. That is not what the scripture is saying. Eso no es lo que está diciendo la Escritura. The scripture is La saying Escritura está diciendo, God knew very well Dios sabía muy bien the day He created Adam and Eve el día que creó a Adán y Eva, that they indeed would fall. que ellos de hecho caerían. And this was already in plan Y esto ya estaba planeado among the parties of the Godhead, dentro de las partes de la Trinidad, which is a marvelous thing to think about. lo que es algo maravilloso el solo pensar en ello. Another text, Otro texto, Psalm chapter 40. Salmo capítulo 40. We want to look at verses 1 through 8. Vamos a ver los versículos del 1 al 8. Go ahead. Salmos 40 del 1 al 8. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza, y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová Dios mío, tus maravillas, y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. All right. Let me work you through this passage. Ahora, déjenme que analicemos este pasaje. In verses 1 and 2, En los versos 1 y 2, David describes God David escribe a Dios. delivering him from a dark pit of despair. Dice que lo trae del pozo de la desesperación, lo sacó del pozo de la desesperación. In verses 3 to 5, En los versos 3 al 5, he praises God for his salvation él alaba a Dios por su salvación and declares that the one who trusts in him is blessed. y declara que aquel que confía en Jehová es bendecido o bienaventurado. Now watch this. Ahora mira esto. In the New Testament, En el Nuevo Testamento, the writer to the Hebrews el escritor de Hebreos identifies identifica in verses 6 through 8, en los versos del 6 al 8 the speaker is none other than Christ. que el que habla aquí no es otro que Cristo. Now we don't know that Ahora, no sabemos eso apart from the book of Hebrews. aparte de lo que Hebreos nos enseña. This is called correspondence. Esto es llamado correspondencia. When a New Testament writer, Cuando un escritor del Nuevo Testamento, under the inspiration of the Holy Spirit, bajo la inspiración del Espíritu Santo, looks back at an Old Testament text toma un texto del Antiguo Testamento and interprets that, y lo interpreta, that's called correspondence. eso es llamado correspondencia. You understand? That's not me coming in Ahora ves, ese no soy yo el que está entrando allí. and saying to you, well, you know, in verses 6 through 8, No soy yo el que está diciendo, bueno, en los versos 6 al 8, this is the Lord Jesus Christ. este es el Señor Jesucristo.
The Hebrews writer, El escritor de Hebreos, under the inspiration of the Holy Spirit, bajo la inspiración del Espíritu Santo, is saying, this is Christ. es el que está diciendo, este es Cristo. We can be sure Podemos estar seguros that when a writer in the New que Testament cuando un escritor en el Nuevo Testamento tells you that the Old Testament passage you're looking at, te dice que aquel pasaje del Antiguo Testamento que estás mirando it's Christ, es Cristo, it's Christ. entonces es Cristo. Okay. Bueno, Now, when we get to verses 6 through 8, cuando pasamos de los versos 6 al 8, there a mysterious statement is made about the relationship between the Lord and the person who trusts in Him. vemos una relación. A mysterious statement is made Hay aquí una declaración misteriosa que se hace about the relationship acerca de la relación between the Lord entre el Señor and the person who trusts in Him. y la persona que confía en Él. Read 6 through 8 again. Vamos a leer del 6 al 8 nuevamente. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. What's being said here is, Lo que se está diciendo aquí es, it's not the sacrifice of animals no es el sacrificio de animales which delights God, lo que deleita a Dios, but obedience to His commandments. pero la obediencia a sus mandamientos. Now, I'm assuming they have read through the Old Testament. Ahora, yo asumo que ustedes han leído a través de todo el Antiguo Testamento. You've read through the book of Exodus. Tú leíste todo el libro de Éxodo, You've read through Leviticus. tú leíste Levíticos, And what we find there y lo que encontramos allí are numerous son numerosas sacrificial offerings ofrendas de sacrificio, that all involve animals en las cuales todas envuelven animales, that are being offered in the tabernacle, and later on they're going to be offered at the temple. las cuales eran ofrecidas en el tabernáculo y luego más adelante ofrecidas en el templo. And as I've told my congregation, Y mientras le digo a mi congregación, it's a bloody mess. eso era un asunto sangriento. Okay? But in this passage, Pero en este pasaje, the text is saying, el texto está diciendo, it is not the sacrifice of animals which delights God, dice que es el sacrificio, esa especie de sacrificio holocausto no es lo que agrada a Dios, but it's obedience to His commands. pero es obediencia a su mandamiento. Now, as mere men, ¿Etcétera qué? but as men, mere men, Así que como un hombre, we cannot obey His commands. nosotros no podemos obedecer sus mandamientos. David didn't obey His commands. David no obedeció sus mandamientos. We don't obey because we're sinners. Nosotros no obedecemos porque somos pecadores. But someone here Pero alguien aquí is obeying está obedeciendo and carrying out all of the restrictions. y está llevando toda la restricción. David is the writer, David es el escritor, but the Hebrews writer identifies the one speaking pero el as escritor de Jesus. Hebreos identifica aquí al que habla como Cristo. Now let's skip ahead. Ahora Look at vamos. Hebrews chapter 10, verses 5 through 10. Vamos a ir allá, vamos a Hebreos I want you capítulo to see 10, this. versículos del 5 al 7. Porque quiero que vean esto. Hebrews chapter 10 is talking about the exact passage that we're reading out of the Psalm. Hebreos 10 habla de ese pasaje en específico que acabamos de mirar. Capítulo 10, versículos del 5 al 7. Go read it. Dice capítulo 10 de Hebreos, versículos del 5 al 7. Por lo cual, entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero, sacrificio y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Okay, so the Hebrews writer, Así que el escritor de Hebreos, he's looking back at this passage of Scripture, él está mirando atrás este pasaje de la Escritura, and he is filling it with greater understanding. y él lo está llenando con un mayor entendimiento. Essentially, Esencialmente, Psalm 40, el Salmo 40, verses 6 through 8, los versos del 6 al 8, are the Lord Jesus Christ's words son las palabras del Señor Jesucristo to the Father.
al Padre, as he submitted cuando Él se somete to the covenant of redemption. al pacto de redención. Do you see what we're doing here? ¿Ve lo que estamos haciendo acá? We're overhearing the conversation between the Son and the Father. Estamos escuchando por encima la conversación del Hijo con el Padre. David, under the inspiration of the Holy Spirit, he writes it down. David, bajo la inspiración del Espíritu Santo, lo escribe. He puts it, he's talking here a little bit about himself, Él está hablando aquí un poquito de él mismo. but the Hebrews writer of the New Pero Testament el escritor de Hebreos en el Nuevo Testamento, is looking back at this and saying, this is about the Lord Jesus Christ. él mira atrás y dice, esto es acerca del Señor Jesucristo. These are his words Estas son sus palabras, spoken to the Father. las cuales habló a los padres. Look at chapter 10, verse 10. Vemos lo que dice el capítulo 10, verso 10. In English it says, by this will. Dice en inglés, y como dice también en español, en esa voluntad. What will? ¿Cuál voluntad? Whose will? ¿La voluntad de quién? The Father's will. La voluntad del Padre. Christ would perform the offering. El Cristo sería el que desempeñaría como ofrenda. What he's saying is, all that blood from all those sacrifices. Es lo que está diciendo, toda la sangre de todos esos sacrificios. You took no pleasure in that. Tú no tomas ningún placer en eso. I'll be the one that'll be offered up. Yo seré aquel el cual se va a ofrecer. I'll be the final offering. Yo seré esa ofrenda final. Because Christ fulfilled the will of the Father, Ya que Cristo llena o cumple la voluntad del Padre, we see two theological concepts. You should remember this. vemos dos conceptos teológicos los cuales tú debes recordar. This is referred to when we talk about Christ's obedience. Esto se refiere cuando vemos a la obediencia de Cristo. He actively obeyed. Él obedeció activamente And he also passively y obeyed. también obedeció de manera pasiva. Listen, Escucha, when we say he actively obeyed, cuando decimos que Él obedeció activamente, what we're saying is lo que estamos diciendo aquí es, he carried out every one of the mandates of the law of God. es que Él guardó cada uno de los mandamientos de la ley de Dios. No one could look at Jesus' life Nadie podía mirar la vida de Jesús and say, you know, you didn't perform or do this law. y decirle, mira, tú no cumpliste o hiciste esta o aquella ley. He actively obeyed the entire law. Él activamente obedeció la ley por completo. The first Adam, El primer Adán, he didn't obey. él no obedeció. But the second Adam Pero el segundo Adán actively obeyed. activamente obedeció. Okay? But that wasn't all. ¿Se entiende? But that was not all. Pero eso no fue todo. Secondly, Segundo, he passively obeyed. él obedeció de manera pasiva. Passively obeying means, La obediencia pasiva significa, while he actively obeyed the mandates of the law, ¿se entiende? while he actively obeyed the mandates of the law, Mientras él activamente obedeció las demandas de la ley, he also passively él también de manera pasiva accepted aceptó the punitive, the judgmental el castigo, el juicio, repercussions of the law. las repercusiones de la ley. Not for his own sin, No por su propio pecado, but for the sins of us. pero por los pecados de nosotros. So he actively obeyed, Así que él obedece de manera activa he passively y obeyed. obedece de manera pasiva. As a result of that, Como resultado de esto, he saves us and reconciles us to the Father. él nos salva y nos reconcilia con el Padre. Stated differently, Dicho de otra forma, he satisfied the conditions of the covenant of redemption. él satisface las condiciones del pacto de redención. Remember I said, when you have a covenant, Otra vez, como les decía, cuando tienes un pacto, you have conditions. tiene condiciones. Here's the condition between the Father and the Son. We haven't talked about the Spirit yet. Aquí están las condiciones entre el Padre y el Hijo. No hemos hablado del Espíritu Santo todavía. If you become a man, Si tú te conviertes en un hombre, you go into the world, tú vas al mundo, you live your life in obedience to my will, tú vives tu vida en obediencia a mi voluntad, and then become the once and for all blood y te sacrifice, conviertes en aquel sacrificio de sangre que se hace una vez y para siempre,
I will save those that you came to save. Yo salvaré a aquellos que tú vas, por los cuales tú vas. That's the stipulation. Esa es la estipulación. Now that is important Ahora, eso es importante, because we cannot obey it. porque nosotros no podemos obedecer esa ley. There's not a human being on the planet No hay that un can obey the solo law. ser humano en el planeta que pueda guardar la ley. Now let's take a moment and make sure you understand this. Ahora, déjame tomar un momento para ver si estamos entendiendo claramente esto. The law La ley is not just what we have in the book of Exodus or Deuteronomy. no es solamente aquello que tenemos en el libro de Éxodo o Deuteronomio. The law, La ley, or what we refer to as the moral o law, lo que nos referimos como la ley moral, or the Ten Commandments, o los 10 mandamientos, have been written han sido escritos into men's hearts. en los corazones de los hombres. Let me show you that. Déjame mostrarte eso. This is one of the arguments for the existence of God. Este es uno de los argumentos para la existencia de Dios. No matter what corner of the world you go to, No importa en qué esquina del mundo tú te metas, no matter what country, no importa qué país, even regions of the world that were never touched by Christianity, e incluso regiones del mundo que nunca han sido tocadas por el cristianismo, Judaism, ni el judaísmo, or even Islam, y ni siquiera por el islam, we find encontramos evidence evidencia of the moral law. de la ley moral. Example, Ejemplo, in all cultures, en todas las culturas, lying, ¿se trata qué? lying, El mentir or telling the truth o el decir la verdad, is always an expectation. siempre la gente espera que se diga la verdad. There may be regions of the world where people lie a lot, Deben haber regiones en el mundo donde la gente miente bastante, but it's not taught. pero eso no es enseñado. The idea of truth-telling La idea de decir la verdad is part of the fabric of society. es parte de la esencia de la sociedad. You can't go to a culture on the planet Tú no puedes ir a una cultura en el planeta where it's part of the culture donde sea parte de la cultura that we always lie to one another. que la gente siempre se esté mintiendo. Where did that come from? ¿De dónde vino eso? See, it's written into the heart of man. Está escrito en los corazones de los hombres. Example, Ejemplo, the scripture says, la escritura dice thou shalt not commit adultery. que no cometerás adulterio. Even in societies Aún en sociedades where you have a man who has 6 wives, donde hay un hombre que tiene 6 esposas and I'm in the same culture, y yo estoy en la misma cultura and I have 4 wives, y yo tengo 4 esposas, I am still not permitted aún así no se me permite to take one of his wives to myself. el tomar una de sus esposas para mí mismo. Why? ¿Por qué? Where did that come ¿De from? dónde vino eso? See, the idea is present in all cultures that a husband Entonces tú ves que esa idea está en todas las culturas, que un esposo would be joined with a wife, que se une con su esposa, and no one has the right to break that que bond. nadie tiene el derecho de meterse en ese vínculo. They weren't taught that by Christian missionaries coming to them. Eso no fue enseñado por misioneros cristianos a ellos. They weren't taught that by Jewish missionaries. Ningún judío fue allá y les enseñó esto. It's written into the heart of man. Está escrito en los corazones de los hombres. Example, Ejemplo, in all cultures, en todas las culturas, stealing el robar is always wrong. siempre está mal. Okay? You might be in cultures where stealing happens everywhere, Tú puedes llegar a países donde la gente roba bastante, but it is not taught pero eso no es enseñado as the fabric that builds up the society. como la esencia o aquellos fundamentos que edifican una civilización, una sociedad. Why? ¿Por qué? Because it is written within the heart of man. Porque está escrito en los corazones de los hombres. Now, here's the thing about all those cultures. Ahora, aquí está el asunto en cuanto a estas culturas. No matter whether you're dealing with a society that has the written law like we have in No Exodus, importa si tú vas a lidiar con una cultura que sí tenga escrito los 10 mandamientos, or they have only the law that was written into their o hearts, solamente tenga las leyes que fueron escritas en sus corazones, no one obeys it. nadie lo obedece. Everybody's guilty. Todos son culpables. You know, every single human being transgresses the law of God every day. Todos los seres humanos transgreden todas las leyes de Dios todos los días. So what we have here Así que lo que tenemos aquí is the Lord Jesus Christ
es el Señor Jesucristo, coming as the God-man, viniendo como el Dios hombre, saying that he's going to actively diciendo que Él activamente obey obedecerá the law of God. la ley de Dios. But Pero for all those who are lawbreakers, para todos aquellos que quebrantan la ley, that's me and you, que somos tú y yo, we are lawless. nosotros vivimos como si no tuviésemos ley. Jesus goes to the cross Jesús fue a la cruz and offers up his own blood y ofreció su propia sangre for what we should have paid for ourselves. por aquello que nosotros éramos lo que debíamos pagar. Now I want you to see something else here. Ahora quiero mirar algo más aquí. How does verse 6 read in Spanish? In many English Bibles, verse 6 of Psalm 40 says, Vamos a ver cómo dice en español, dice él, en el verso 6 del Salmo 40. My ears you have opened. How does that read in Spanish? I think it's the same. Dice, mis oídos han sido abiertos. Entonces vamos a ver si dice igual en español. It say, you are opening my ears. All right, now listen. Ahora escuchen. There are many English Bibles that translate that exactly the same. Hay muchas Biblias en inglés que traducen eso exactamente igual. But there are also English Bibles that translate that differently. Pero hay también Biblias en inglés que traducen eso de manera diferente. Because the Hebrew can go in a different direction. Porque el hebreo puede ir en una dirección diferente. This can also be translated as, Esto también puede ser traducido como, my ears you have pierced. mis oídos tú has perforado. Could also be translated as, you have made a hole in my ear. También puede ser traducido como tú has hecho un hueco en mi oreja, en mi oído. The reason why there's difficulty with this La razón por la cual hay dificultad con este pasaje is because this is probably an idiomatic expression. porque esto es probablemente una expresión idiomática. And we have those in Y Spanish. I'm nosotros sure. tenemos eso en español y en inglés You también. know, an idiom is an expression, Ahora, el idioma es una expresión and it doesn't necessarily mean what it's being said. It represents something else. donde no necesariamente significa tal cual lo que está diciendo, sino que representa otra cosa. What I want you to see in this passage is that Jesus is saying, Lo que quiero que veas en este pasaje es que Jesús está diciendo, Jesus did not have to learn obedience. Jesús no debía aprender obediencia, Jesus did not have to learn obedience Jesús no debía aprender obediencia from having his ears opened. por el tener sus oídos abiertos. So how many of you are parents? ¿Cuántos de ustedes son padres aquí? ¿Tienen hijos? Any parents there? Okay. Sometimes with your children, Muchas veces con tus niños they're not listening to what you're saying. no te escuchan lo que tú le estás diciendo. And you're saying to them, Tú les estás diciendo, do you not hear me? Are your ears stopped up? oye, que tú no me oyes, tienes los oídos tapados, Open your ears. abre tus oídos. Okay? That's not what's being said to Jesus here. Eso no es lo que se está diciendo de Jesús aquí. He doesn't need to have his ears opened up. Él no necesita que sus oídos sean abiertos. His ears were already open. Sus oídos ya estaban abiertos. Something else is going on Aquí here. está pasando algo más. I think the closer translation is, Yo creo que la traducción más acertada sería, you have made a hole in my ear, tú has hecho un hueco en mi oído, or you have pierced my ear. o tú has perforado mis oídos, mi oreja. What is the significance of that? ¿Cuál es el significado de esto? In Exodus, we learn En Éxodo aprendemos that a slave, que un esclavo, in the seventh year of their slavery, en el séptimo año de su periodo de esclavitud, they could be set free. ellos podían ser liberados. And the master was obligated to free them. Y el amo estaba obligado a liberarlo. But some slaves said, Pero algunos esclavos dijeron, I love my master. yo amo a mi amo. I want to stay with him Yo quiero quedarme con él. the rest of my life. El resto de mi vida. And what they would do? ¿Y qué harían? They would pierce their ear. Ellos horadarían su oreja. And the piercing of that ear meant, Y ese arete allí en la oreja I not only belong to my master, no significaba que él no solamente pertenecía a su maestro, I will do his will with my heart. yo haré la voluntad de mi amo y con todo mi corazón. Just as my ring is a symbol of my marriage, Así como mi anillo es símbolo de mi matrimonio, the piercing of the ear el perforar la oreja was a symbol of the slave's desire era el deseo de los esclavos to remain obedient to his master de permanecer en obediencia a sus amos for life. de por vida.
For life. de por vida. This is what the Lord Jesus Christ did. Esto fue lo que hizo el Señor Jesucristo aquí. The covenant of redemption En el pacto de redención is made in eternity past. que se hace en la eternidad pasada, And right now we're just talking about the discussion of the Father with the Son, y solamente hasta este momento estamos hablando de la discusión entre el Padre y el Hijo, which David, under the inspiration of the Holy Spirit, is writing in Psalm 40. que David bajo la inspiración del Espíritu Santo está escribiendo en el Salmo 40. The Hebrews writers looking back on this. Los escritores de Hebreos regresan y ven esto. This is about the Lord Jesus Christ. Esto es acerca del Señor Jesucristo, dice. We're overhearing a discussion. Estamos escuchando esa conversación. When did it happen? ¿Cuándo pasó? Was it, we don't have any discussion about this in Matthew Nosotros no tenemos no vemos esto, por ejemplo, en el libro de Mateo, or in Mark, o en Marcos, Luke o en Lucas, or John. o en Juan. Okay? It happened in eternity past. Y el hecho de que no vemos esa conversación en los evangelios es porque ocurrió en la eternidad pasada. It was decided that Jesus would come and fulfill the terms. Estaba determinado que Cristo vendría y cumpliría con todos esos términos. And as a slave shows obedience to the master, Y como un esclavo muestra obediencia a su amo, Jesus offers his ear. entonces Cristo ofreció también su oreja. You see the beauty of that? ¿Ven la belleza de esto? Do you remember the night in which Jesus was going to be betrayed? ¿Tú recuerdas la noche donde Jesús iba a ser traicionado? Jesus is in the garden. Jesús está en el jardín. His disciples have already fallen asleep. Sus discípulos ya estaban dormidos. He knows what's coming. Él sabía lo que vendría. What was coming? Sabría qué sería lo que vendría. Well, we know that there are going to be the horrors of the cross. Sabemos que vendrían los horrores de la cruz. He's going to suffer a scourging. ¿Se entregan? He's going to suffer a scourging. Él va a sufrir el escarnio. He's going to suffer the horror of being placed on a cross, nailed there. Va a sufrir el horror de ser clavado a una cruz. A terrible expression of death. Una terrible expresión de muerte. If not the worst way to die, Sino la peor forma de morir. one of the most. Una de las más. The idea of crucifixion La idea de la crucifixión was not invented by Rome. no fue inventada por los romanos. People were being crucified long before that. La gente era crucificada mucho antes de eso. What Rome did Lo que los romanos hicieron, was they perfected the idea ellos perfeccionaron la idea of being able to hold somebody on the cross de agarrar y colgar a alguien de una cruz for the longest period of time por el periodo más largo de tiempo posible, with a slow death, con una muerte lenta, which would make the agony that much worse. que haría la agonía peor. Okay? It was a mercy Sería una misericordia when the Romans came by and broke your legs. cuando los romanos venían y rompían tus piernas. Because when someone died on the cross, Porque cuando alguien moría en la cruz, they didn't die from the wounds in their ellos head no morían por las heridas en las manos or from the wounds in their legs and feet. o por las heridas de los pies, las piernas. They slowly asphyxiate. Ellos se asfixiaban lentamente Their body weight is pulled down, porque el peso del cuerpo va hacia abajo and they have to put their energy into raising their head up y to ellos inflate their lungs. ponen su energía en poner el cuerpo hacia atrás para que entre aire a los pulmones. But every time you push up, Pero cada vez que tú empujabas hacia arriba, you put pressure on your tú legs ponías presión en tus piernas, where the pain of the stakes have already gone through. donde ya el dolor por los clavos estaba allí. So Jesus knows there's going to be the horror of the scourging, the whipping of his back, Jesús sabía que vendría el horror de recibir todo ese dolor, incluso todos esos latigazos, where his back would just be open blood. donde su espalda sería abierta, estaría en carne viva, haciendo sangre allí. Then there's the horror of the cross, Ese estaba el horror de la cruz, the rejection of his friends, el rechazo de sus amigos, but that still wasn't the worst. pero aún eso no era lo peor. The worst was when Lo peor fue cuando Jesus knew Jesús sabía there would be a moment que habría un momento when he would, on dying on the cross, que cuando él estuviera muriendo en la cruz, become se convertiría the sin en el pecado of the world. del mundo. And at that moment, Y en ese momento, the relationship la relación between the Father and the Son entre el Padre y el Hijo would be severed.
sería cortada. From all eternity, Desde toda la eternidad, they were united. ellos estuvieron siempre juntos, reunidos. Jesus knew Jesús sabía that when that moment que came, cuando ese momento llegara, the relationship that existed between them in intimacy esa relación de intimidad que siempre había existido entre ellos would be broken. sería quebrantada en ese momento. That Eso is hell. es el infierno. Okay? Knowing full well that's coming. Conociendo muy bien que eso era lo que venía, In his humanity, en su humanidad, in the garden, en el jardín, you remember he was praying. recuerda que él estaba orando And he says, y él dijo, my Father, Padre mío, if this cup si esta copa, could simply pass me by. por favor, puede simplemente pasar. You see, he's thinking, Ahora él está pensando, is there any other way? ¿hay alguna otra manera? In his humanity, En su humanidad, he's thinking, is there any other way to avoid all of this? él está pensando, ¿hay alguna otra manera para poder evitar todo esto? Now keep in mind, from the moment Jesus begins his ministry, Ahora ten en mente, desde el momento en que Cristo comenzó su ministerio, the total object of the powers of darkness todo el objeto de los poderes de las tinieblas is to keep Jesus from the cross. era el mantener a Jesús alejado de la cruz. Now, right, a lot of times Christians have this backwards. They've got this wrong. Ahora, muchos cristianos obtienen esto de manera equivocada muchas veces. Oh, it's Satan that put Christ on the cross. Siempre creen que Satanás fue el que puso a Jesús en la cruz. You remember? ¿Ustedes recuerdan? As soon as Jesus was baptized at the beginning of his ministry, En cuanto Jesús fue bautizado al principio de su ministerio, the dove comes down out of heaven, right? cuando aquella paloma baja del cielo, And we hear the words, y this is escuchamos la my palabra, beloved son, este es mi hijo amado, in whom I am well pleased. en el cual tengo complacencia. Everything's fine. Todo está bien. And then immediately, Y luego inmediatamente it says that the Spirit dice que el Espíritu led him out into the wilderness. lo llevó al desierto. And who does he meet out there? ¿Y a quién se encontró allí? Yeah, this is Luke chapter 2, Eso es Lucas capítulo 2 and Matthew 4. y Mateo 4. Okay? Who does he meet out there? ¿Con quién se encontró allí? Satan, right? Satanás, ¿cierto? Satan then tempts him. Ahora luego Satanás le tienta. He says essentially this. Él esencialmente le dice esto. Look, Hey, mira, if you bow down and worship me, si tú vienes y te inclinas y me adoras a mí, I'll give you all the kingdoms of the world. te daré todos los reinos del mundo. Okay? He was not lying when he said that. Él no estaba mintiendo cuando dijo eso. Now remember, when Adam was created, Recuerda, cuando Adán fue creado, he was created in the image of God. fue creado a la imagen de Dios, ¿cierto? He was given the scepter of authority. Se le fue dado el cetro de autoridad. It was Adam that named the animals. Fue Adán el que nombró los It animales. was Adam that named Eve. Fue Adán el que nombró a Eva. Adam was the vice regent. Entonces, Adán era como el vicerregente ahí. He was God's ambassador, Era el embajador de Dios, given authority over all the animals. recibiendo autoridad sobre todos los animales. But when he disobeyed, Pero cuando él desobedeció, he dropped the scepter. él tiró el cetro. And who picked it up? ¿Y quién lo levantó? Satan picked it up. Satanás lo levantó. This is why Paul refers to him as Por eso es que Pablo se refiere a Satanás como the God of this world. el Dios de este mundo. All right? The whole object of Satan, Todo el objeto de Satanás, el objetivo de Satanás, if he couldn't exterminate the people of God that I talked to you about in the first si lecture, él podía exterminar a las personas, a esa simiente de la mujer a la cual te hablé al principio, the moment has finally come. el momento había finalmente llegado. The he that was talked about in Genesis 3:15, Y aquel del cual fue hablado en Génesis 3:15, now he's here. ahora está aquí. So now I've got him in the wilderness. Ahora yo lo tengo en el desierto. If I can just now Si yo pudiera simplemente ahora get him to fall down, que venga y se retire, forget God's plan, olvida el plan de Dios and receive my plan. y recibe mi plan. If you receive my Si plan, tú recibes mi plan, you don't have to go through all that. tú no vas a tener que pasar por todo eso. I've got another way. Yo tengo otro camino. Going through 3 years of his ministry, Pasando luego de 3 años de su ministerio, people ready to pick up rocks and kill him.
La gente lista para tomar piedras y apedrearlo. The entire object of the powers of darkness. Todo el poder de las tinieblas. No cross! Ellos decían que no haya cruz. Satan knew Satanás sabía. this would be the thing. ¿Se entregan? This would be the thing that would be his undoing. Esto es lo que yo tengo que deshacer. So here's Jesus in the garden. Así que está Jesús en el jardín. If it be thy will, Que se haga tu voluntad, let this cup pass me by. pero que si es posible pase de mí esta copa. However, Sin embargo, nevertheless, not my will, que no se haga mi voluntad, but your will be done. sino la tuya. And that was the decision. Y esa fue la decisión. See, you have a beautiful picture there of the humanity and the deity of Christ in play. Tú tienes un retrato especial allí de la humanidad y la divinidad de Cristo representado. Jesus was the God-man. Jesús es el Dios hombre. In his humanity, En su humanidad, Jesus became hungry. a Jesús le dio hambre. He felt pain. Él sintió dolor. He knew what it was to have anguish. Él sabía lo que era sentir angustia. And he knew what it would be to be separated from the Father. Y él iba a conocer lo que era estar separado por primera vez de su Padre. But he had already given his ear. Pero ya le había dado su oreja. He would fulfill the terms of the covenant. Él llenaría los términos del pacto. And he would not stop at anything. Y él no se detendría por nada. So the Hebrews writer in chapter 10, Entonces el escritor de Hebreos, en Hebreos 10, in verse 9, en el verso 9, this is what he says. eso es lo que dice. Look at how this reads. Read that. Go ahead. Vamos a ver cómo dice. Verse 9. En Hebreos 10, verso 9. Dice, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Do you see how that fits together? ¿Ves cómo todo eso encaja? Behold, I have come to do your will. He aquí vengo a hacer tu voluntad. There's a covenant in play here Aquí hay un pacto en juego that was made in the past. que fue hecho en el pasado And he's going to fulfill the terms of it. y él va a llenar los términos de ello. We don't have the Hebrews writer telling us, oh, it's called the covenant of redemption. Aquí no tenemos al escritor de Hebreos hablándonos todo acerca del pacto de redención, But in essence, that's what's being discussed. pero en esencia eso es lo que está siendo discutido allí. Okay, I'm going to stop there. There are more passages we're going to look at. We'll do those tomorrow. But I want to stop and just see if you have any questions or comments. Voy a detenerme aquí, hay muchos más pasajes que veremos mañana, pero quiero ver si hay alguna pregunta hasta este momento.